comenzar a hablar de lo que sucedió en la jornada de ayer. Un día por demás violento. Violento dentro de lo que es el recinto de la Cámara de Diputados, violento con lo que sucedió afuera, violento desde lo que tiene que ver con las distintas opiniones públicas en las redes sociales. Sin lugar a dudas, un día lamentable, atípico para nuestro país, de esos que uno no quiere que vuelvan a suceder ni volver a pasar, ¿no? Definitivamente, arrancó todo el día previo cuando se le dio despacho en comisiones. Recordemos que allí en los distintos salones del Congreso, sobre todo en el Salón de los Pasos Perdidos, fue en donde ya entre los mismos diputados y la presencia de algunos jubilados y también miembros de sindicatos se había desatado algún tipo de desmanes. Bueno, todo continuó de la misma manera y en algún caso también más grave aún en el día de ayer, como bien marcabas, en el exterior del Congreso, como vemos en imágenes, con un cordón de infantería, de gendarmería, vallas, camiones hidrantes que se fueron colocando durante la madrugada de este día jueves para evitar la vigilia, para evitar ciertas manifestaciones, y luego también todo se replicó en la sesión y dentro del recinto. Y es que el panorama en el día de ayer en la mañana parecía anunciar que se podían llegar a desatar este tipo de incidentes. Desde la provocación que se había generado, de este Congreso absolutamente vallado, con gendarmería, casi como si se fuera a desatar una guerra, hasta las distintas personas que se sabía iban a llegar allí, iban a querer hacer, quizás valer su opinión, quizás no de la mejor manera, considerando que lo que sucedió allí fuera, bueno, tiene como protagonistas quizás a los violentos de siempre, pero es importante destacar que no es toda la gente que estaba allí, ni de un lado ni del otro. Y por supuesto adentro lo que sucedió cuando se esperaba que a las 14 comenzara la sesión, se comenzara a tratar, y de esta manera se especulaba con que a horas de la madrugada del viernes finalmente se le iba a dar sanción definitiva, la demora porque no había quórum, el rumor de que habían diputados truchos, diputados que todavía no habían jurado. Finalmente esto después se desmintió, incluso ha trascendido la lista de las personas que en dos momentos dieron quórum, es decir, hubo 130 y 129 diputados en distintos momentos, y la oposición, por supuesto, que se encontraba allí en el recinto, paraditos al lado de su banca, para no dar quórum, pero expectantes de lo que allí podía llegar a suceder. Sabemos que si no estaban allí presentes, probablemente no iban a poder, de alguna manera, demostrar su falta de agrado con la situación que se podía desencadenar en diputados. Claro, ese era el plan de la oposición, esperar el quórum y, si esto existía, ingresar al recinto para manifestar su voto negativo y argumentarlo. Lo cierto es que, cronológicamente hablando, a las 14 debía comenzar la sesión. Se retrasó un poco a la espera del quórum también por parte del oficialismo. Esto terminó ocurriendo cerca de las 15 y solamente minutos más tarde tomó la palabra la diputada Elisa Carrió y fue quien dijo que ante la violencia que se estaba viviendo se suspendía la sesión. El tema es que se refería quizá a la violencia por parte de los diputados de la oposición dentro del recinto. Sin embargo, estas palabras la oposición la aplaudió porque en algún punto entendía que Carrió se refería a la violencia que estaban impartiendo en algún punto gendarmería e infantería afuera hacia los manifestantes. Una violencia o la otra, está claro que ninguna servía, y en ese caso quizá hubo cierto acuerdo y consenso en suspender la sesión porque el panorama no estaba dado para que la democracia viviera en la Cámara de Diputados, que es parte del objetivo también. Lo cierto es que a pesar de que se suspendió y se levantó esta sesión, la violencia fuera del Congreso continuó hasta entrada varias horas de la tarde. Fueron aproximadamente 3 horas de conflicto. Incluso fue el mismo Marcos Peña, jefe de gabinete, quien dio una conferencia de prensa aproximadamente a las 5 de la tarde. Y mientras Marcos Peña estaba dando un mensaje de paz, de unidad, de que la violencia no justificaba nada y no llevaba a ningún lado, pantalla compartida en casi todos los medios nacionales se veía que estaba ocurriendo todo lo contrario afuera, que lo que se estaba viviendo realmente eran imágenes tristísimas de violencia absoluta. Bueno, algunas palabras que también dijo Marcos Peña, que ya vamos a estar repasando en minutos nada más, que tienen que ver con, de alguna manera, decir que los manifestantes habían sido, los periodistas, perdón, muchos periodistas que después nos fuimos enterando con el paso de las horas que habían recibido balas de goma, que se les había tirado gas pimienta, bueno, de alguna manera haciendo alusión que habían sido los mismos manifestantes los que habían ido en contra de los periodistas, algo que claramente no se puede comprobar, ¿no? Resulta hasta ilógico pensarlo, ¿no? Totalmente. Bueno, se trataba de describir el panorama que se vivía
allí afuera, y con el correr de las horas, cerca de las 20 aproximadamente, cobró fuerza un poco antes también la decisión que estaba tomando el Ejecutivo Nacional, encabezado por Mauricio Macri, de que a partir de la negativa en la Cámara de Diputados de tratar la sesión y convertir en ley la reforma previsional, promulgarla y publicarla y ponerla en vigencia a partir de un decreto de necesidad y urgencia. Se habló de la firma total del gabinete de ministros del Ejecutivo Nacional, que solo faltaba la firma y que suscribiera a ese decreto de necesidad y urgencia el propio presidente de la Nación, pero algo que se supo no iba a ocurrir en la noche de ayer, y de hecho eso fue lo que sucedió, porque ya no estaba Mauricio Macri allí en Casa de Gobierno. Bueno, finalmente el decreto de necesidad y urgencia no se ha firmado. El tema es que el gobierno además ofrecía un bono de compensación por la diferencia que evidentemente termina admitiendo existe entre una fórmula de cálculo, que es la actual, y la fórmula a la que se busca llevar la actualización de las jubilaciones, que es con esta reforma previsional. Entonces, este bono, quizá de no salir el decreto durante la jornada de hoy, que es lo más probable, se trate en la sesión del próximo lunes en el marco de esta reforma previsional. Claro, porque a raíz de todo lo que se generó, ¿no?, a nivel mediático, con esta posibilidad de que se sancionara o que se sacara un decreto de necesidad de urgencia, incluso se dio alusión a que había sido a raíz de un tuit de Lilita Carrió, justamente, en donde decía que este decreto de necesidad de urgencia iba en contra de la Constitución Nacional y que ella había jurado defender justamente la Carta Magna. Bueno, finalmente entonces se ha tomado esta decisión de hoy generar una mesa de diálogo con los distintos gobernadores, en donde van a estar allí presentes al mediodía, y así estamos viendo el tuit, entonces, que hasta incluso se dijo que esto es lo que había hecho que el presidente diera marcha atrás. Bueno, polémico también, ¿no?, si esto es así, si hay que esperar un tuit de Carrió para que el presidente tome una decisión. Claro, la influencia que tiene Carrió dentro de Cambiemos, evidentemente. Dice: Carrió y la coalición cívica juraron respetar la Constitución Nacional y no la van a violar bajo ningún concepto. Un DNU violaría gravemente la Constitución Nacional. Como bien destacábamos, esto en principio habría frenado la decisión del decreto de necesidad y urgencia del presidente de la Nación. Lo cierto es que se espera que después de esta mesa de diálogo, el próximo lunes, ver si se puede finalmente tratar o no en diputados, y lo que se está buscando es no llegar al 19 y al 20 de diciembre, que sabemos son días muy sensibles para nuestro país, recordando lo que sucedió en el 2001, y de alguna manera se está esquivando, ¿no?, estas fechas. Por eso también se llamó a esta sesión extraordinaria para el día de ayer, que claramente generó sorpresa en los diputados y generó sorpresa también en todos los argentinos, que incluso ya hasta habían armado una posible marcha. También es importante analizar el rol, por ejemplo, de la CGT, ¿no?, que cuando se empieza o se va a empezar con la sesión dice: mañana va a haber paro si se aprueba. Va a haber paro. Nosotros sabíamos que Mendoza solamente iba a afectar a los bancos, que probablemente no iba a llegar a afectar a los colectivos. Cuando se levanta la sesión, se levanta el paro. Cuando dicen que va a sacarse por decreto de necesidad de urgencia, puede haber paros. Bueno, ¿no?, también este rol de estar cambiando constantemente de opinión es algo también que se ha de alguna manera reclamado y que se ha estado muy en contra, ¿no?, la posición de la CGT en el día de ayer, de estas idas y venidas de acuerdo a lo que iba conviniendo, ¿no? Claro, tiene que ver con si se pone en vigencia o no esta reforma previsional. Quizá con el bono se pueda atenuar un poco la decisión de la CGT, y si se sanciona la ley bono mediante, el paro no exista para la semana próxima. Pero definitivamente son conjeturas que no es bueno o sano realizar en la previa, pensando qué es lo que puede pasar la semana próxima, porque evidentemente se dan panoramas que uno por ahí no contemplaba. Si bien esta escena de violencia que estamos viendo, ayer por la mañana muchos la suponíamos por la tarde, y eso debemos admitirlo. De hecho, estas imágenes y escenas de violencia terminaron con más de 20 personas detenidas, pasaron la noche en la comisaría de Chacarita, gran parte de ellos, y fueron puestos a disposición de la Justicia Federal, más precisamente, y por ser el juez de turno de Claudio Bonadío, justamente, un apellido delicado en lo que a gobierno respecta. Se analizaba durante esta mañana la posibilidad de que fueran trasladados a Comodoro Pi los detenidos, o directamente liberados. Tiene que ver con daños al Estado y los cargos que habitualmente se imputan
en este tipo de manifestaciones y cuando hay enfrentamiento con autoridades policiales o de gendarmería. Bueno, habrá que esperar qué es lo que finalmente sucede de la reunión de hoy al mediodía, cuál es la decisión que se toma. Lo que sí se puede analizar es que durante la jornada de ayer también un gobierno que viene de ganar y muy bien en las elecciones, como fue el caso justamente de lo que sucedió en octubre con Cambiemos, se presenta, ¿no?, en este esquema de llevar al Congreso una ley en donde ni siquiera sabía si tenía o no el quórum. Por momentos lo tenía, se especulaba con quién se paraba, con si había diputados truchos. Después se juega con esta sensibilidad del decreto de necesidad y urgencia. Primero se presenta un proyecto que no contempla ningún bono y después Marcos Peña da una conferencia y habla de un bono. Quiere decir que entonces en el planteo inicial no se estaba beneficiando, como se decía, a los jubilados. Bueno, en fin, distintas cosas que fueron sucediendo y que de alguna manera se puede analizar y puede demostrar un poquitito, ¿no?, de alguna torpeza política, si se quiere nombrarlo de alguna manera. Sí.